Muy buenos días, estos son Entrevistas Cascabel. Nos encontramos con el doctor Daniel Crespo Cuesta, catedrático y analista político. Doctor Crespo, gracias por atender nuestra petición de entrevista y gracias por darnos su tiempo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, yendo directamente al tema que nos ocupa, ¿usted cree que en el Ecuador existe una crisis de gobernabilidad como tal? Perdón, disculpe que le interrumpa. Yo tenía entendido que la entrevista era de Venezuela. Ah, es de Venezuela. Ah, perdón, disculpe, doctor, me fui. Vamos a ir con Venezuela. Ya. Empecemos otra vez. Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Nos encontramos con el Daniel Crespo Cuesta, analista político, con quien vamos a tomar el pulso sobre lo que está ocurriendo en nuestra América, concretamente en Venezuela, luego de la caída de Maduro, los antecedentes de esa caída y el proceso que debe de iniciar y seguir Venezuela. Gracias, doctor, por atender nuestro pedido de entrevista y estar con nosotros y darnos su tiempo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, yendo directamente a lo que habíamos anunciado, Venezuela viene sufriendo un proceso de 23 años en manos del chavismo. Anteriormente a eso tuvieron un breve espacio de tiempo en el que supuesta o aparentemente existió un proceso democrático. Pero antes de eso vinieron otras dictaduras y así ha estado Venezuela, se puede decir que desde su inicio como república, en el manejo que le dio el mismo Simón Bolívar, que fue una dictadura. ¿Usted cómo catalogaría la salida de Maduro, pero la conservación integral de los sistemas de poder que él manejó? Bueno, lo que ha sucedido en los últimos días ha sido, de alguna manera podríamos decirlo, muy llamativo. Tal vez se hablaba de la presión constante de los Estados Unidos sobre el régimen y la posibilidad de que el mismo colapse. Pero lo que no se preveía, al menos hasta fines del año pasado, es que se diese con la rapidez con la que se dio y la forma en la que se dio. Porque en efecto no estamos ante un proceso de transición que permita vislumbrar en el corto plazo, digamos, pues ya el cambio del régimen político. Porque lo que hemos podido observar es un descabezamiento de la estructura del sistema, pero manteniendo y preservando esa misma estructura. Aquí hay dos cosas que hay que considerar, ¿no? Por un lado, la discusión en torno a la legalidad de lo hecho, que no a veces muy centrada, diría yo, que en los parámetros del derecho internacional, pero sin tomar en consideración que las dinámicas de la política nacional no se responden simplemente al deber, sino a la forma en que se equilibra el poder en diferentes zonas. En este caso tenemos que pensar en el hemisferio occidental, dentro de ese esquema de seguridad estratégica de los Estados Unidos, ¿no? Y toda esta idea de una renovada doctrina Monroe, ¿no? Se habla de la doctrina Monroe y el corolario de la doctrina Donroe, ¿no? Toda esta visión, digamos, mucho más de poder, de voluntad de poder, con este antecedente histórico de la doctrina Monroe. Y de alguna manera hay que comprender que desde esa óptica, este tipo de acciones lo que tratan es de afianzar, por un lado, la hegemonía estadounidense del continente y de alguna manera también ir bloqueando o ir de alguna manera minando las posibilidades de potencias extracontinentales, ¿no? Llámese China, llámese Rusia, o inclusive potencias de segundo orden, como puede ser el caso de Irán. Entonces, el análisis definitivamente, para poderlo entender, para poderlo dimensionar, tiene que ir más por ese lado, que es que sobre una posición más normativa y simplemente hablar del derecho. Claro. Es por un lado. Y lo otro es que se ha dado de manera
que no es que el régimen ha caído, en efecto, como bien lo ha mencionado, sino que lo que ha sucedido es que el régimen se mantiene como tal, pero después del golpe de efecto que implica la operación militar para poder, digamos, pues sacar a Nicolás Maduro del búnker donde estaba él en ese momento descansando y llevárselo finalmente hasta una corte en Nueva York. Ahora está pues en una prisión en esa ciudad. Que fue un golpe realmente, digamos, desde lo militar impecable. También hay que considerar que fue un golpe que se dio porque hubo estructuras que estuvieron de acuerdo con el mismo. Entonces, eso ya nos hace ver, por un lado, que hay un apoyo dentro de algunas cabezas del régimen. Ya está bastante claro que hay una sintonía entre los hermanos Rodríguez y el gobierno de Donald Trump. Y segundo, que quienes se quedan a cargo de esta estructura son plenamente conscientes de que los Estados Unidos puede repetir lo que ya hizo. De alguna manera, eso forzar la situación actual. Esa condición que difiere totalmente con lo que ocurrió con Noriega en Panamá, en donde la oposición panameña estuvo lista para poder manejar el poder, así no lo haya asumido de modo directo. Difiere con el tema de Venezuela, en donde la oposición no solamente se autososlayó, sino que además el mismo Donald Trump la puso a un lado. ¿De qué manera esa situación puede redundar en que no se establezca la posibilidad de la restitución de los derechos civiles y políticos de la población llana, no de la población militar ni uniformada, ni de los colectivos adscritos al movimiento de Chávez? ¿Va a poder volver a tener un sistema de vida democrático el pueblo llano en Venezuela? En el corto plazo. Se habla de 3 fases, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y en esas 3 fases, pues ya lo que sería la transición política vendría a ser la tercera, la última, pero antes de ello se requiere la estabilización y un proceso de reconstrucción. Hay que entender que las condiciones, a veces se hace este símil con lo sucedido en Panamá, pero las condiciones son muy distintas, ¿no? Estamos en el caso de Venezuela, vemos un país que ha pasado más de 20 años bajo un régimen que cada vez fue incrementando su autoritarismo, adquiriendo tintes dictatoriales y cada vez reprimiendo con mayor violencia a su población. Una estructura estatal totalmente cooptada por la estructura partidista, donde todas las estructuras políticas y económicas han terminado respondiendo a los mismos intereses, ¿no? Intereses donde también podemos, digamos, pensando en la cúpula del chavismo como un todo, pero intereses que también pueden estar en disputa entre sí, porque hay facciones que también están enfrentadas, ¿no? Hace un momento hablaba de los hermanos Rodríguez, pero también tenemos que entender que su posición no es la misma, por ejemplo, de un Diosdado Cabello, de un Padrino, e inclusive cómo esos jerarcas de la cúpula pueden negociar espacios con estructuras tan complicadas y complejas al mismo tiempo como puede ser el caso de los colectivos, ¿no? Entonces, es algo que es demasiado difícil de desmontar y está mucho más en la estructura estatal de lo que pudo haber sido la dictadura de Noriega. Entonces, desmontarlo requiere una complejidad mayor. Estamos hablando de un país mucho más grande, con una población mucho mayor a la panameña. Entonces, hay la posibilidad de que se genere ahí un vacío de poder que derive una situación aún más seria para el pueblo llano, como se mencionaba, está ahí presente. O sea, es verdad que para que un proceso de transición tenga el menor impacto y sea lo menos violento posible, hay que desmontarlo por fases, no descabezar simplemente y volvemos a armar todo aquí desde cero. Dentro de todo, creo que quien está detrás de esta estrategia, que es Marco Rubio, lo tiene bastante claro. E inclusive el mismo presidente Trump lo mencionó en una entrevista cuando hacía la comparación con lo sucedido en Irak. Y es un ejemplo muy bien de relación. El haber actuado de esa forma en Irak derivó en una situación caótica que no se ha resuelto hasta el día de hoy, con regiones enteras que quedaron a merced de estructuras que se fueron radicalizando y por ahí podemos analizar
el origen del Estado Islámico, Sí, que aterrorizó el norte de Irak y parte de Siria. Entonces, pensado de esa manera, el mal menor en este momento es un proceso donde se logre una primera fase de estabilización sobre figuras que de alguna manera legitimen lo que son. si consideramos de que el gobierno que presidía Nicolás Maduro era un gobierno que tenía realmente 4 cabezas: Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino, cada uno con sus niveles de fuerza más o menos definidos. Padrino con el ejército, Diosdado Cabello con los colectivos. Pero ¿cuál es el poder en el que se afincan los hermanos Rodríguez? Bueno, aquí hay una cuestión interesante, porque los hermanos Rodríguez se han hecho muy fuertes, no solamente digamos, Delcy Rodríguez a la sombra de Nicolás Maduro. Eso es muy interesante, porque ella ya más bien ocupó un lugar secundario durante la vida de Hugo Chávez, ¿no? Quien tuvo incluso algunos roces, se ha sido comentado, pero fue canciller Nicolás Maduro, pudo subir en la estructura e inclusive está a cargo de PDVSA, eso no hay que olvidarlo. Ese es el músculo financiero del régimen, está a su cargo. Hasta el momento ella es, en última instancia, a quien responde PDVSA. Y mientras tanto, su hermano ha sido quien ha articulado el poder de esta facción dentro de lo que vendría a ser el legislativo, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional Venezolana. Entonces, por un lado tienes a alguien que está controlando una de las patas del poder, formal. Ella, por su parte, siendo una de las figuras más destacadas dentro del ejecutivo de Maduro y siendo, en última instancia, quien se encargaba de la joya de la corona, que es PDVSA, ¿no? Claro. Los procesos más importantes de contratación pública pasaban por sus manos, lo que termina generando una estructura clientelar en torno suyo, entre los que se cuenta inclusive su propio novio, ¿no? Ella tiene un novio de origen libanés que justamente ha logrado, junto con su familia, alcanzar una fortuna en función de los contratos con el Estado venezolano. Entonces, claro, la estructura por lo tanto, tienen estructura política y una presencia aún más importante en la estructura económica. Entonces podríamos sostener de que la fortaleza de los hermanos Rodríguez es, por un lado, el manejo económico del Estado y, por otro lado, el manejo de la estructura partidista que estaría en manos, a través del legislativo, del hermano de Delcy Rodríguez. Y con esto tenemos los otros 2 factores: el ejército y los colectivos. Si bien es cierto que es un poder real, pero ellos responden solamente a Delcy Rodríguez, no tienen el nexo que ésta tiene con el gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump, con Marco Rubio, convirtiéndose entonces en absolutamente dependientes del poder de los hermanos Rodríguez. Bueno, aquí hay una cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Y es que ellos también han sido de alguna manera las cabezas de una facción que siempre se ha demostrado más dispuesta a dialogar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, frente a posiciones mucho más radicales, mucho más difíciles de encontrar puntos de encuentro, como puede ser la de un Vladimir Padrino, por ejemplo, ¿no? La de un Diosdado Cabello. Ellos siempre han estado más dispuestos a encontrar salidas negociadas, ¿no? Entonces, de alguna manera se transformaron no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino también para los diferentes miembros de esa cúpula en la vía para poder negociar con los Estados Unidos una transición que no signifique acompañar a Nicolás Maduro en una celda en Nueva York. Entonces, aunque puedan estar en contra, por ejemplo, fue muy llamativo el silencio, ¿no? O la cautela con la que se refirieron a algunos temas, Padrino, Diosdado Cabello, posteriores a la abducción de Nicolás Maduro. También no se tiene que entender como una especie de subordinación, sino más bien
como un acto cauteloso, sabiendo de que si bien ellos podrían dinamitar todo el proceso y llevar a Venezuela a una suerte de caos civil que al fin y al cabo no sería beneficioso para nadie, también son conscientes de que podrían ser parte de esta negociación, pero en el sentido de ponerle un precio. No hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos tiene un precio para las cabezas tanto de Padrino como de Cabello, ¿no? De la misma manera que lo tuvo en su momento con Nicolás Maduro. Hay una cuestión. Situaciones de narcotráfico y de delincuencia organizada que, ojo, y eso es muy importante, los Estados Unidos no las ha puesto sobre Delcy Rodríguez. Claro. Entonces es una carta con la que se puede jugar en este momento para poder también para tenerlos de alguna manera un poco más contenidos y evitar que aprovechen su acción y de alguna manera pues dinamiten todo el proceso. Dos cuestiones que le preocupan a mucha gente, amigos y relacionados venezolanos que yo tengo, me indican de que la persecución continúa en Venezuela a partir de lo que se llamó la lista Tascón. ¿Ha escuchado usted de esto? Bueno, lo que sucede es que no ha habido realmente volviendo un poco a un punto que ya lo mencionamos previamente, se ha descabezado al régimen, pero el régimen en sí. Entonces, lo que podemos observar es de alguna manera una relación diplomática donde los Estados Unidos vende la idea de que tiene bajo control la situación venezolana y que Delcy Rodríguez está haciendo lo que se le está solicitando, mientras que Delcy Rodríguez vende la idea de que tiene una total apertura a dialogar con los Estados Unidos y encontrar una solución a esto, y más que estar haciendo todo, tal vez también hay que entender que la retórica del presidente Trump es un poco especial en ese sentido, es un poco maximalista, lo que hace es dar ciertos, ¿no? Liberar un grupo limitado de presos, y se habla ya de una liberación de presos. Se habla por ejemplo, de alguna manera de dar este tipo como digo, de gestos para demostrar que se está en la misma dirección. Pero en la práctica, en la realidad, lo que se está haciendo es muy poco, o por lo menos esa es la impresión que a mí me da. Entonces, ahora sí, cayendo en este punto en concreto, soltar un número muy bajo de presos políticos no significa que la represión haya terminado, y no significa que el régimen no esté haciendo un ejercicio de fuerza, no significa que haya colectivos que sigan rotando las calles y que haya habido una ola de nuevas persecuciones y de presos justamente a raíz de la caída de Nicolás Maduro. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de un cambio en ese sentido? Yo creo que de alguna manera esto está también generando ya cierto desconcierto y cierta desazón en la población venezolana, que esperaba tal vez resultados más inmediatos de la caída, ¿no? Claro, aquí vienen los dos últimos temas que quería tocar. ¿Qué papel está jugando la oposición venezolana, aquella a la que el presidente Trump dijo que no tenía ninguna fuerza y que no confiaba realmente en la señora, la premio Nobel, Corina Machado? Corina Machado. Sí. ¿Qué papel juega esa oposición? ¿Qué papel va a jugar Corina? ¿Qué papel va a jugar el señor González y la gente que votó en contra de Maduro? Bueno, lo que sucede también aquí, volviendo también a algo que brevemente yo había mencionado, es que el proceso de transición no puede ser llevado a cabo desmontándolo todo, porque la posibilidad de que se genere un caos civil mucho más difícil de manejar es alta. El ejemplo de Irak no es inútil en ese sentido. Una transición bien llevada requiere de traidores dentro del sistema que contar. Si es que quiero que alguien que ya maneja los resortes del poder y de las estructuras económicas pueda ayudar a que eso sea dado de una forma más adecuada. Lo mismo sucedió cuando las tropas aliadas ocuparon Alemania y hubo que apoyarse en elementos que tal vez podrían haberse considerado indefensos, pero que eran necesarios para mantener el orden social. En ese sentido, quien está manejando en este momento Venezuela son quienes pueden garantizar
en el mediano plazo la transición se dé. Obviamente eso va a tener un costo político y seguramente garantías de impunidad, pero es un costo que tocaría asumirlo para evitar que el país se caotice, uno. Y dos, la realidad es que existe una oposición, pero una oposición que en este momento, por el mismo hecho de no poder controlar las estructuras del Estado, se vería en una situación donde el ejercicio práctico, real del poder estaría tremendamente limitado. Y eso en el plazo pues sería muy negativo para la población. ¿Qué es lo que sí debería hacer la oposición? Tener ya una participación más activa en lo que debe ser ese proceso de transición. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el cronograma para ir desmontando ciertas estructuras? ¿Cuál es el cronograma para tener unas primarias, digamos, y después un proceso electoral para el cambio de las autoridades? ¿Cuáles son las garantías de que quienes estarían en dejar el poder garantizarían justamente esa transición democrática? ¿Y cómo lo harían? Doctor. ¿Cuál sería el costo político y real de esto? Entonces, un involucramiento mayor, sí, pero real, en el sentido de que en este momento no podemos esperar que se dé, pero sí podemos pensar que Venezuela, si las cosas se hacen correctamente, en el plazo de 1 año o 2 años, pues ya podamos ver efectivamente una Venezuela que ya responda a los valores democráticos que el continente espera. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo interpreta usted el gesto de venia y de entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de Corina Machado al presidente Trump? Es difícil valorarlo porque aquí hay que entender que hay un objetivo ulterior. Tal vez desde el punto de vista personal, que se puede analizar. La primera es cómo se negocia con Trump. El presidente Trump tiene un estilo de diplomacia directa, personal, donde pesan más las relaciones personales que las relaciones institucionales. Cuando él habla de la situación que él vive con tal o país, siempre suele terminar en lo mismo, la relación personal que él tiene, ¿no? Somos amigos. Cuando se le pregunta sobre Rusia, termina diciendo, somos amigos con Putin, estoy decepcionado, pero somos amigos. Él siempre lleva las negociaciones de ese nivel, porque de alguna manera es su escuela, como un hombre, digamos, de empresa, ¿no? Y es una persona que tiene una personalidad narcisista, a la que le gustan los halagos, gusta que le cortejen, y no pensemos, por ejemplo, en todo lo que ha significado el no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Es algo que a él le molestó mucho. A estas alturas ya no estamos hablando de suposiciones. Inclusive el día de ayer se filtró una comunicación que le dio al primer ministro de Dinamarca, ¿no? De Noruega, ¿no? Reclamándole que no se le entregó el premio. Él sigue con este asunto. Entonces, esto una irrelevancia para él es importante. Y en ese sentido, el gesto de María Corina Machado no solamente que apunta a ese lado narcisista, sino que le abrió la posibilidad, y ese es donde deberíamos centrarnos, a poder negociar de forma más directa. Se habla de que inclusive le otorgó su teléfono personal, ¿no? El presidente Trump a ella, y tal vez de esta manera ella ya tiene ese canal que necesitaba para poder hablar de esa cuestión de la que conversábamos unos minutos atrás. Es la forma más adecuada, bueno, ahí podríamos discrepar. No deja de ser raro, peculiar, por decirlo de alguna manera, que una persona acepte un premio que no ha sido designado para él. Y tal vez lo caballeroso hubiese sido agradecer y declinar el gesto. Pero bueno, eso, exacto. Valoraciones personales. Claro. Doctor, realmente ha sido una charla sumamente interesante, productiva para mí, creo que para nuestros oyentes y para quienes nos siguen en redes también lo será. Y a usted le agradezco profundamente y volveremos con cada vez que ocurra algo diferente en Venezuela para poderlo conversar. Y por qué no sobre política nacional también. Con mucho gusto. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Crespo Cuesta, con quien hemos conversado sobre la realidad venezolana
y trataremos luego pues de estar en otro momento con él sobre temas tanto del país como del exterior. Gracias por habernos acompañado. Esto es Cascabel Digital. Estuvimos con el doctor Daniel Crespo en una entrevista sobre el tema político de Venezuela, las consecuencias de la retirada del presidente Maduro del poder y cómo se va vislumbrando el proceso de transición en ese país. Gracias por habernos acompañado. Estamos con ustedes en la entrevista completa en YouTube y en nuestras redes Instagram, TikTok, Facebook, para poderles entregar todos los contenidos que permanentemente les llevamos. Gracias.